me llamo Sofía, y lo que quiero contarles es algo que jamás imaginé que viviría. Hace un año, mi esposo Alejandro y yo nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, un verdadero refugio del bullicio urbano. Aunque la casa era hermosa, necesitaba mucho cuidado, especialmente el jardín. Alejandro trabaja en una empresa que requiere que viaje constantemente, y su horario es tan apretado que nunca tiene tiempo para preocuparse por el jardín. Yo, aunque disfruto de las plantas y el aire libre, sabía que no podía manejar todo el trabajo sola, así que pensamos que lo mejor sería contratar a un jardinero. No fue una decisión difícil. Decidimos que un experto sería la mejor opción. Así fue como conocimos a Javier. Al principio, fue solo un contacto a través de un anuncio. Javier llegó un día para hacer la primera evaluación del jardín. Era un hombre de unos 40 años, con una presencia tranquila y segura. Se presentó como un profesional del paisajismo con años de experiencia en el sector. Su aspecto era impecable, siempre bien vestido, con una actitud de confianza que inmediatamente me dio una sensación de calma. Su conocimiento sobre las plantas era impresionante, y nos aseguró que podría transformar nuestro jardín en un espacio más armonioso y funcional. Alejandro, que es muy meticuloso con los detalles, comenzó a conversar con él sobre los tipos de plantas que mejor se adaptarían a nuestro clima y las condiciones del suelo. Yo, por mi parte, trataba de escuchar atentamente, aunque en muchas ocasiones me sentía un poco perdida en las complejas explicaciones sobre las especies y el cuidado de las plantas. A pesar de eso, me sentía cómoda con Javier. Parecía ser una persona muy respetuosa y educada. En las primeras semanas, todo fue perfecto. Javier llegó puntualmente, trabajó incansablemente, y nuestro jardín se veía cada vez mejor. A medida que pasaba el tiempo, Javier empezó a mostrarse más cercano. Comenzó a hacer pequeños cumplidos sobre el jardín y sobre mí. El jardín está perfecto, pero creo que tiene algo de su belleza, señora Sofía, es como si también estuviera diseñado por alguien con buen gusto, me dijo un día, con una sonrisa cálida mientras plantaba unas nuevas flores cerca de la entrada. Al principio, me sentí halagada, pero no le presté mucha atención. Después, comenzó a decir cosas como, hoy el jardín tiene más vida, igual que usted, señora, y, es un placer trabajar en este jardín, se nota que le importa a alguien como usted. Aunque sus palabras me parecían un poco personales, nunca fui más allá de pensar que tal vez simplemente era una persona extremadamente educada. A lo largo de esas primeras semanas, la relación entre Javier y nosotros parecía completamente profesional. Alejandro y él se sentaban a hablar sobre fútbol o negocios mientras tomaban un café, y yo me unía de vez en cuando, pero más que nada escuchaba, sin involucrarme demasiado. Pensé que todo era normal. Estaba convencida de que estábamos simplemente contratando un servicio, y que todo estaba bajo control. Pero con el paso del tiempo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Fue gradual, como una niebla que se va levantando poco a poco. Javier comenzó a darme cumplidos más específicos, más personales. Empezó a notar detalles de mi apariencia, como el color de mis ojos o el corte de mi cabello, y me hacía comentarios sobre cómo me veía, aún más joven o siempre tan radiante. Al principio, me sentía un poco incómoda, pero pensaba que quizás no tenía malas intenciones, que era simplemente una persona muy amigable. Sin embargo, cuando comenzaba a mirar hacia otro lado y notaba que él seguía observándome, la incomodidad se fue intensificando. Sentí como si algo en su actitud hubiera cambiado. Ya no era el jardinero educado y profesional con el que me sentía cómoda. Comenzaba a ser alguien más, alguien que parecía interesarse por algo más allá de las plantas. Un día, mientras estaba sentada en la terraza disfrutando de un libro, Javier se acercó con una sonrisa que no pude leer. «¿Te puedo hacer una pregunta, Sofía?», me dijo. Lo miré extrañada, pero asentí, esperando que fuera algo relacionado con el jardín. En lugar de eso, dijo, muchas de mis clientas, algunas de las que son mucho mayores que tú, siempre me preguntan cómo hago para tener siempre esta energía,
y me dicen que mi actitud también les da confianza. Creo que tú también tienes esa energía, ¿no? La misma que tiene este jardín, como si fuera una extensión de ti misma. Mi mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar, y aunque traté de reírme para quitarle hierro al asunto, no pude evitar una sensación de incomodidad profunda. Me sentí como si estuviera cruzando una línea que no debía haberse cruzado. No supe cómo responder, así que cambié de tema rápidamente. Desde ese momento, las cosas empeoraron. Cada vez que Alejandro no estaba en casa, Javier encontraba excusas para alargar su tiempo trabajando en el jardín, aunque no fuera necesario. Una vez me preguntó, mientras arreglaba unas plantas cerca de la terraza, ¿te gustaría que te ayude con algo más? Tal vez un poco de compañía mientras tomas tu café. Su tono era tan diferente, tan cercano, que sentí un nudo en el estómago. Su mirada no era la de un profesional. Era la de alguien que esperaba una respuesta afirmativa, como si pensara que podía conseguir lo que quería. Empecé a evitarlo, pero su insistencia crecía cada vez que Alejandro se ausentaba por más de unas horas. De alguna manera, Javier sabía cómo hacer que nuestras conversaciones parecieran naturales, aunque no lo fueran. Una tarde, cuando él estaba cerca de la ventana de mi cocina, le vi mirando fijamente hacia adentro. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, mi piel se erizó. Era como si él estuviera esperando a que yo lo invitara a entrar, como si quisiera invadir mi espacio personal, lo cual me puso más alerta. Cuando me di cuenta de que su presencia comenzaba a generar una ansiedad creciente, decidí hablar con Alejandro sobre lo que sentía, aunque no me atrevía a contarle todo. Fue durante una conversación casual, mientras cenábamos, que finalmente le mencioné lo que había estado ocurriendo. Le hablé sobre sus comentarios, sobre la sensación extraña que me producía estar sola con él, pero traté de restarle importancia, sin hacer un drama. Alejandro, al principio, no le dio mayor importancia, pero me pidió que le contara más detalles si sentía que algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de lo poco que realmente había hablado sobre cómo me sentía. Pasaron unos días, y todo parecía estar bien. Sin embargo, un lunes, cuando Alejandro tuvo que viajar por trabajo durante una semana, la situación alcanzó un punto crítico. Javier llegó temprano esa mañana, pero algo en su actitud había cambiado. Era como si estuviera esperando un momento como ese. Mientras trabajaba cerca de la ventana, me miró por un segundo más de lo habitual, y cuando se acercó para regar las plantas cerca de la puerta, me dijo, creo que podríamos pasar un buen rato juntos. Solo tú y yo, nadie más tiene que saberlo. La claridad de su propuesta me heló por completo. Mi mente no podía procesar bien lo que había escuchado. La suavidad de su tono, el brillo en sus ojos, todo me hizo sentir una amenaza inminente. Me quedé en silencio, el corazón latiendo con fuerza. En mi mente, las palabras de mi madre resonaron, nunca ignores tu intuición. Respiré profundamente y, con una calma que no sentía en mi interior, le dije, es mejor que te vayas ahora mismo y no vuelvas nunca más. Su rostro se desfiguró en una mezcla de sorpresa y molestia. No esperaba ese rechazo, no de mí. Pero no le di tiempo para reaccionar. Rápidamente, cerré la puerta tras de mí, y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como si hubiera recuperado el control. Cuando Alejandro regresó, le conté todo lo sucedido. Su reacción fue inmediata, se contactó con algunas personas que conocían a Javier, y, al investigar más, descubrimos que había sido acusado en otros lugares de comportamientos similares. Ya no fue solo una intuición mía, sino una confirmación de que había estado en peligro todo este tiempo. Nos sentimos aliviados de haber detenido a tiempo una situación que podría haber escalado a algo mucho peor. Decidimos despedirlo de inmediato, y advertir a nuestros vecinos. Algunas mujeres nos contaron historias similares sobre actitudes sospechosas de su parte, pero muchas no se habían atrevido a hablar por miedo o vergüenza. Aprendí una lección invaluable de esta experiencia: si algo no se siente bien, no lo ignores. Las apariencias pueden ser engañosas, y lo más importante es no dejar que nadie cruce tus límites.
Nadie tiene derecho a hacerte sentir incómoda, sin importar lo educado o encantador que parezca al principio. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y ver nuestro próximo video en la pantalla final, te aseguro que te dejará impactado.